La institución del sumo sacerdote de Israel. Fue en el monte Sinaí, cuando Dios descendió. Entonces, al hacer el pacto con los israelitas, Aarón fue instituido como sumo sacerdote. Desde entonces, desde el monte Sinaí, hasta la crucifixión de Cristo el Señor, durante un periodo de unos 1,600 años. Durante este tiempo de 1,600 años, los descendientes de Aarón, generación tras generación, sirvieron como sumos sacerdotes, durante un total de 1,600 años. Sin embargo, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, habiendo sido sumos sacerdotes durante tantos años, más de 1,600 años, pero continuamente, guiaban a la gente a conocer a Dios. ¿A quién conocieron al final? Al final, sin embargo, hicieron que el pueblo adorara a los ídolos. La nación de Israel, si contamos desde Moisés hasta Cristo el Señor, un periodo de unos 1,600 años. Fue una historia constante de idolatría. Cuando leemos un Reyes, 2 Reyes, una Crónicas, todos relatan que los israelitas adoraban ídolos, y eran una nación que abandonó a Dios. Los israelitas, adorando ídolos y abandonando a Dios, provocaron la ira de Dios muchas veces, hasta el punto de enviar ejércitos extranjeros para destruir a Israel. Hermanos y hermanas, pueden ver, dicho esto, el pastoreo de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, al pueblo de Dios. ¿Hasta qué punto los pastorearon? Los pastorearon hasta que, finalmente el pueblo abandonó a Dios. El pueblo reconoció a Baal como Dios. El pueblo reconoció al becerro de oro como Dios. El pueblo reconoció a todo tipo de ídolos como sus dioses. Este fue el pueblo que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento pastoreó, llegando a este extremo. Si es así, hermanos y hermanas, ¿creen que los del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, no podía en absoluto guiar a la gente ante la presencia de Dios? Sin embargo, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento es diferente. El sumo sacerdote del Nuevo Testamento, cualquiera que conozca a Jesucristo, el Señor y sumo sacerdote del Nuevo Testamento, hermano Heber, quisiera preguntar a los hermanos y hermanas, de todos los que conocen al Señor Jesucristo, ¿hay alguien que todavía adore ídolos? Ya no. Ninguno lo hace. ¿Hay alguien que todavía adore a los ancestros? Ya no. El sumo sacerdote del Nuevo Testamento, por el nombre del Señor Jesús, todos conocemos que el Padre Celestial es Jehová. Y es por el nombre del Señor Jesús que ya nadie adora ídolos. Por el nombre de Jesucristo, tampoco nadie adora a los espíritus malignos. Este es el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Además, siendo nosotros gentiles, gracias al nombre del Señor Jesús, podemos conocer a Dios. Pero, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, todos los sumos sacerdotes pastoreando al pueblo, todo el pueblo, todos adoraban ídolos. Es decir, la nación de Israel, desde Moisés hasta Cristo el Señor, durante estos 1,600 años, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, el pueblo que pastoreaba, todos adoraban al becerro de oro, e incluso, acababa de constituir a Aarón como sumo sacerdote. Moisés subió a este monte Sinaí, para encontrarse con Dios, y Aarón mismo hizo el becerro de oro, para que el pueblo lo adorara. Entonces, un sumo sacerdote así, debería guiar a la gente a servir a Dios, y a adorar a Dios. Pero, el sumo sacerdote mismo, debido a la presión del pueblo, dijo: Moisés ya lleva 40 días en el monte. No sabemos a dónde ha ido. Mejor haznos un Dios que nos guíe. Que nos guíe. Entonces, Aarón, debido al pueblo, por la gran presión, el sumo sacerdote Aarón tomó la iniciativa de hacer un becerro para que el pueblo lo adorara. Entonces, se cree que los descendientes de Aarón, quienes se sucedieron como sumos sacerdotes, tampoco pudieron guiar a la gente ante Dios. Todos ellos, al final, guiaron a la gente hacia los ídolos. Por eso, el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento fue abolido, estableciendo un nuevo pacto, y constituyendo a Jesucristo como sumo sacerdote. Entonces, aquel que creó todas las cosas con el Padre Celestial, que conoce al Padre Celestial, que es el Hijo unigénito del Padre Celestial, ¿acaso no podrá él? ¿No tendrá la capacidad de guiar a las personas bajo el nombre de su Padre Celestial, para que sean hijos de su Padre Celestial? Por supuesto que sí. Este es el sumo sacerdote del nuevo pacto, el único que puede llevar a la gente ante Dios. Porque el hermano hebreo recibió el nombre del Señor, convirtiéndose en el sumo sacerdote constituido por el Padre Celestial y el Señor. Entonces, así como nosotros, los vencedores, al leer el Apocalipsis, descubrimos que todos cantarán: el sumo sacerdote del nuevo pacto, el Moisés del nuevo pacto, el siervo de Dios, el cántico de Moisés, y el cántico del Cordero. ¿En qué lugar están? Cantar la canción de los hermanos Heber, y el cántico de Cristo el Señor, es sobre el mar de vidrio en el cielo. Es el sumo sacerdote del nuevo pacto, quien puede guiar a los hermanos y hermanas a la victoria,
a librarse del dominio de Satanás, el diablo, y a convertirse por completo en hijos de Dios, en personas nacidas del Espíritu Santo. Al final, llevará a los hermanos y hermanas al mar de vidrio, haciendo que los hermanos y hermanas sean hijos de Dios, el pueblo de Dios. Es solo el sumo sacerdote del nuevo pacto quien puede hacer que una gran nación, que en todo el país, todas las personas venzan, se libren de las ataduras del pecado, se libren de Satanás, se libren de los ídolos, se libren por completo, y se conviertan en hijos de Dios. Esto es por el poder del Espíritu Santo, para llegar a ser sumo sacerdote. Amén.